Bueno, entonces vamos a esperar como siempre un minutito y seguir admitiendo a todos los compañeros, ¿no? Para que la mayoría podamos empezar al mismo tiempo. Seguimos admitiendo. Y ahora sí, creo que ya somos un buen número de alumnos. Vamos por acá. Aquí. Okay, ¿no? Entonces el gasto, cuando ya habíamos revisado el ingreso, el gasto es totalmente lo contrario, ¿verdad? Es un egreso, es una salida de, eh, de riqueza o la disposición de recursos para poder satisfacer una necesidad, ¿verdad? O tal vez poder acreditar un derecho sobre una cosa o un bien, o poder acreditar el mismo derecho sobre una prestación de servicios, ¿no? De manera privada, cuando uno gasta solamente para ser dueño, ¿verdad? Y eso quiere decir que compras el derecho propietario, ¿no? Compras o pagas para ostentar un derecho sobre una cosa. O si no pagas para que te presten un servicio, ¿verdad? Como el médico, como el abogado, ¿no? Entonces tienes un derecho sobre una prestación de servicio. Para eso se gasta, ¿no? Y eso se traduce en atención de necesidades. Entonces el gasto público no es muy diferente, ¿verdad? Es igualmente una salida, un egreso, pero que siempre está destinado a la satisfacción de las necesidades públicas de acuerdo a un plan programático de gasto que se llama presupuesto, ¿no? Como dice acá, el gasto público es el empleo ¿El POA, doctor? Sí, del POA mismo, del POA y del presupuesto de todas las entidades públicas, porque todas las instituciones públicas presentan presupuesto y reciben recursos, ¿no? Puede ser instituciones como la Defensoría, la Policía, instituciones, digamos, como el gobierno municipal, como los consejos, como, bueno, todos los trabajadores públicos, ¿verdad? Y, también las organizaciones territoriales de base, ¿verdad? Porque también presentan los POAs, ¿no? Y todas las instituciones presentan presupuestos. También las empresas del Estado que generan utilidad y que supuestamente las empresas con el movimiento económico deberían sostener su funcionamiento, ¿no? Pero siempre presentan un presupuesto. Igualmente, en mérito a las autonomías, tal vez eh, las municipalidades y las gobernaciones tendrían que gestionar sus propios, o sea, tendrían que gestionar sus propios recursos a cabalidad sin tener que esperar una, eh, una participación en los ingresos del Estado central. Pero eso no pasa, ¿verdad? Porque como hemos visto, entre otras cosas, porque la autonomía ha venido recientemente, ¿verdad? El Estado central estaba en dominio, pues, de todos los ingresos correspondientes a tributos. Y si bien les ha dado a los, a los gobiernos, a los gobiernos departamentales y municipales la facultad de crear tributos, también ha puesto algunas limitantes, como la que estábamos hablando, ¿verdad? Que el departamental no puede copiar ni contrariar las normas del gobierno central, ni del municipal, y el municipal del central, ni del departamental, y así, ¿no? Entonces, no existe en realidad eh, una producción, ¿verdad? O sea, una creación de impuestos, sino solamente la administración de los impuestos que les ha dado el Estado central a estos niveles subalternos de gobierno. Y lo único que podemos crear son tasas y patentes y cobrar las multas. Entonces eso no alcanza. Y necesitamos la participación del Estado central. Liceo, Sí, una consultita. En cuestión de la gobernación, ¿qué impuestos cobra
y porque a lo que más o menos, a lo poco que yo sé, no genera ninguna economía o Mm. depende directamente del gobierno, nada más del gobierno, o genera algunos ingresos. Eh, el gobierno departamental tiene, digamos, de manera significativa participación en los impuestos directos a los hidrocarburos, ¿no? Entonces, de la participación en las regalías de esos impuestos a los hidrocarburos, le llega eh, llega ingresos para las gobernaciones. Pero tu pregunta es buena, ¿verdad? ¿Qué impuesto administra la gobernación? Sí, ya hemos dicho que la municipalidad administra el impuesto a la propiedad y la transferencia de esos bienes de los que cobra el impuesto a la propiedad. Pues la gobernación cobra en el formulario 430, ¿no? El impuesto a la transferencia gratuita de bienes inmuebles, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Transferencia gratuita cuando no se paga. ¿Cuándo no se paga? Cuando me heredan, ¿verdad? Cuando es una donación o un regalo, ¿verdad? O un legado, perdón. ¿No? Eh, en cualquiera de estas situaciones, el impuesto se paga ante la gobernación, ¿no? Si fuera ante la municipalidad, tendría que pagar el 3%, ¿verdad? Del monto del contrato de venta o de la base imponible establecida por el gobierno municipal, cualquiera sea mayor, ¿no? O sobre el monto mayor. Pero como el anticipo de legítima por la declaratoria de herederos, la donación y el legado son transferencias gratuitas, ¿verdad? A título gratuito, entonces pagamos 4%, ¿verdad? O sea, un 1% más, pero a favor del gobierno departamental. Entonces, es ese el impuesto que administra. Y bueno, también tiene sus multas, tiene, cobra patentes por desmonte, patentes por exploración y todo, y otros, y otras, otros cobros más que eh, que representan el ingreso, ¿no? Para soportar la administración departamental, ¿no? Pero como dices, tiene que depender de gran parte del Estado central porque eh, no existe, pues, ¿qué impuestos más van a crear? ¿Verdad? Todas las actividades económicas, todas las representaciones todas las manifestaciones del patrimonio, de la capacidad de pago o de la capacidad contributiva, ya están grabadas, o sea, ya tienen obligaciones tributarias. No sé si tienes otra pregunta más. Sí, la última, listen. No sé si estoy entendiendo. En el caso, un ejemplo, yo he sacado un monto de 220.000 bolivianos y al momento de hipotecar a mi vivienda, me han cobrado un tanto por ciento en derechos reales. ¿Derechos reales pertenece a la gobernación o al Estado? O sea, ¿quién es el que me ha cobrado? ¿La gobernación o el Estado? No sé el cuánto por ciento he tenido que ir a pagar para que esté grabado mi terreno, en el cual el banco me dé vía libre para poderme dar el préstamo. Ajá. Ese cobro que te han hecho es por el registro en el asiento de propiedad, o sea, por el registro en tus papeles, por así decirlo, ¿no ve? Que están, que está en derechos reales, porque derechos reales es la única oficina que te otorga propiedad, ¿verdad? Entonces, es la única oficina que puede hacer inscripciones sobre ese derecho propietario. Una de estas inscripciones se llama restricción o hipoteca o gravamen, ¿verdad? Que es lo mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el banco para asegurarse el pago del crédito que te ha otorgado? ¿No ve? Cuando tú has hecho esto en derechos reales, has pagado por el servicio, por la inscripción en tu derecho propietario de esa carga, de ese gravamen, de esa hipoteca, y el, no has pagado el 3% ni el 4%, has pagado el 5 por mil, o sea, el 0,5%, ¿no? Pero ese cobro, una vez más te repito, es
por el servicio de inscripción en el registro y que lo realiza Derechos Reales. Ahora, Derechos Reales pertenece y está bajo tuición, pues, del Ministerio de Justicia y del Consejo de la Magistratura, para empezar, del Consejo de la Magistratura, que está bajo tuición del Ministerio de Justicia. O sea, en otras palabras, Estado central. Los ingresos de derechos reales son ingresos del Estado central. Está bien, dicen, gracias. Pensé que la gobernación hacía, o sea, mantenía, o sea, manejaba los derechos reales, perdón. Gracias No, por la aclaración. sí depende del Consejo de la Magistratura. Lo que depende de la gobernación también es la notaría de gobierno, ¿no? Que cuando tú haces algún negocio jurídico con cualquier institución pública, ya sea contrato, ¿qué se llama? Este, cuando te presentas a la convocatoria, ¿verdad? Y te contratan, vas a la notaría de gobierno. Cuando se te afecta tu casa, cuando te expropian o te afectan para ensanchar la acera y si sufres una afectación en la superficie, notaría de gobierno, ¿no? Cuando le compras al Estado, a la gobernación, a la municipalidad, notaría de gobierno. En otras palabras, todo negocio jurídico donde participe una institución pública, te vas a la notaría de gobierno. Y eso es ingreso para la gobernación porque la notaría de gobierno es dependiente de la gobernación. Eso más. Así que, bueno, vamos a irnos a la importancia del gasto público ahora, ¿no? Tiene una importancia, habíamos visto, económica y social, ¿verdad? Económica porque representa indudablemente una erogación o una disposición del patrimonio del Estado, ¿no? Entonces, el Estado va a sacrificar su liquidez, ¿no? Y tiene una importancia social porque va a afectar, pues, en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, la prestación o la no prestación de servicios que atienden necesidades públicas, ¿no? O la deficiencia en esta prestación, como los servicios de salud que ya habíamos hablado, ¿verdad? Eh, seguridad ciudadana y otros que se prestan de manera deficiente. No podemos compararnos con otros países porque el principio es que cada país tiene que atender las necesidades públicas de sus ciudadanos de la mejor manera que le sea posible a ese país determinado, ¿verdad? Tomando en cuenta los recursos que capta ese país determinado, ¿no? Entonces, pero parece que podrían atenderse un poquito mejor dentro de nuestro querido Estado plurinacional, ¿verdad? Las necesidades básicas, ¿no? Entonces, la importancia social se traduce en el beneficio o afectación que tiene en el beneficiario o en el destinatario de esos servicios básicos. Y los elementos constitutivos son político, económico y jurídico, ¿no? Político porque siempre tiene que ver con las prioridades que establece el gobierno de turno en sus políticas económicas y financieras, ¿no? Luego es un elemento, tiene un elemento económico eh, que, bueno, redunda con en la parte de la importancia, porque representa una disposición del patrimonio económico, ¿verdad? Físicamente una disposición del patrimonio para atender a las necesidades públicas, ¿no? Y esto va a afectar a al TGN, a los ingresos del Estado, ¿no? Pero para eso se cobra, pues para eso son los ingresos, ¿verdad? Para atenderla, para gastar en atención de necesidades públicas, pero no a lo loco, pues, de manera programática de acuerdo al presupuesto. Y el elemento jurídico es este presupuesto, que es una ley y un permiso legal para gastar, ¿no? Es tanto un documento contable como legal y programático, prospectivo y futuro, dicen, ¿no? Pero lo único que quiere decir eso es que es un plan legal para gastar, pues. Es una autorización para que el Ejecutivo gaste.
¿Y cómo se clasifican los gastos públicos ordinarios y extraordinarios, ¿no? Los ordinarios son igual que los ingresos que los ingresos ordinarios, son recurrentes. Cada gestión van a gastar en eso. Los extraordinarios son los que surgen de un caso fortuito o de una fuerza mayor y que no son recurrentes, ¿verdad? Puede que se presente una única vez o uno en un tiempo que no puede determinarse, ¿no? Ahora, ¿cómo se gasta? De acuerdo a ese plan de acción que se llama presupuesto, ¿no? Entonces, un presupuesto es esencialmente un plan de acciones que se expresa en términos financieros, ¿no? ¿Qué son las finanzas? Como hemos visto en el tema 2, ingreso, egreso, atención de necesidades, ¿no ve? Entonces, el plan de acción se va a expresar en términos financieros, ¿no? ¿En qué voy a gastar? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Qué necesidades voy a atender? ¿Y qué resultados espero obtener con la atención de esas necesidades? ¿No? Es una ley material del Estado y un documento contable de carácter prospectivo o futuro, ¿no? El, Algunos dicen que es una ley material porque, bueno, no tiene diferencia con ninguna otra norma, y otros dicen que es solo una ley de carácter formal porque no condiciona la conducta de la generalidad, solamente afecta a aquellas personas que tienen que ver con el proceso presupuestario. Pero los que defienden que dicen que es una ley material señalan que eh, a pesar de que no afecta a la generalidad, si aquellas personas a las que condiciona la conducta, ¿verdad?, e incumplen sus deberes, entonces van a tener una sanción, ¿no? Entonces no hay diferencia con ninguna otra ley, ¿verdad? Porque digamos, si yo nunca cometo un delito, no me va a alcanzar pues, el Código Penal, ¿verdad? Pero no quiere decir, no por eso quiere decir que sea solamente una ley de carácter formal, o que para mí sea una ley de carácter formal, ¿no? Ahora, se calcula, ¿no? Para cada periodo fiscal. ¿Qué quiere decir? Un periodo por cada año, ¿no? En Bolivia, el periodo fiscal o la gestión fiscal es de enero a diciembre, pero en algunos lugares puede ser puede empezar y terminar en otra, por ejemplo, de julio a julio, ¿no? Y algunos dirán que algunos que pagan impuestos o que han tenido contacto con el impuesto a las utilidades de las empresas, pero sí, ¿por qué si el impuesto a las utilidades de las empresas es anual, entonces, y el periodo fiscal es de enero a diciembre, por qué tengo que pagar en abril? ¿Por qué pago en abril? ¿No? Podrías pagar si quieres el 1 de enero, ¿verdad? No quiere decir que tengas que pagar el 30 de abril siempre y abarrotar las administraciones tributarias, ¿no? Sino que el 30 de abril es el periodo, es el plazo límite para pagar. Y eso está de acuerdo a norma. ¿Qué quiere decir? Y no porque la gestión acabe en abril o en marzo. La norma dice hasta 120 días posteriores a la conclusión de la gestión fiscal. O sea, 120 días posteriores al 31 de diciembre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? 4 meses, pues, ¿no? 4 meses después del 31 de diciembre. O sea, enero, febrero, marzo, abril, el último día de abril. Y por eso en abril se llenan increíblemente los impuestos. Ya van a ver lo que va a pasar. Pero por la pandemia, en la anterior gestión se ha prorrogado el pago del impuesto a las utilidades de las empresas y han dado plazo hasta julio, agosto para cancelar. Ahora, ese es el instrumento que limita el presupuesto, ¿no? Es el instrumento que limita la acción del Estado para el cumplimiento de los planes, ¿no? Entonces, el Estado tal vez podría eh, gastar, ¿no? O podría disponer recursos para algunos proyectos que no tengan que ver con la atención de las necesidades básicas, ¿verdad? O que no estén eh, cumpliendo de manera prioritaria con lo que establece la Constitución Política del Estado, como ya habíamos revisado, ¿no? En el artículo 321 que establece que hay que atender de manera prioritaria salud, educación,
desarrollo productivo, acceso a la vivienda para todos, ¿no? Entonces, el presupuesto, ¿no? Permite que el Estado no se salga del marco de lo planificado. Y si se tiene que salir del marco, pues tiene que ser por fuerza mayor o emergencia o caso fortuito de emergencia, como la emergencia sanitaria o como algún desastre natural, ¿verdad? O algo de esa índole, para que puedan asignar, sacarse recursos de una partida presupuestaria y asignarse a otra. En cuanto al presupuesto en sí mismo, ¿no? Como el documento en la historia, junto con los impuestos, de la misma manera, siempre ha habido presupuesto. Porque si no hay autorización legal para gastar los recursos, no se puede gastar. Entonces, lo primero que han hecho en 1825, preparar el primer presupuesto de gastos, con vigencia para los años 126 al 128, o 1826 al 1828, ¿no? Entonces, para 3 añitos. Ahora es uno para cada año. Y el documento representa el documento financiero más importante del Estado, en razón de que confirma la facultad y faculta la ejecución racional de una política de gastos y recursos. Está revestido de importancia jurídica porque es una ley material y una autorización al Poder Ejecutivo para que realice gastos en pro de la atención de las necesidades básicas. El presupuesto, ¿no? Está establecido en la Constitución Política del Estado, en el artículo 321, en el 172 y en el 158 establece también las atribuciones del presidente y de la Asamblea Legislativa Plurinacional para proponer, promulgar y publicar la ley del presupuesto, ¿no? También tiene que ver la ley de servicio de administración de fondos de la comunidad o ley SAFCO, ¿no? Que en sus artículos 1 y 8 también se refiere al presupuesto. Y la ley de organización del Poder Ejecutivo en su artículo 4, que también ratifica la atribución del presidente para poder proponer la ley del presupuesto. Y también trata de los ministerios y viceministerios y propiamente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Y el viceministerio del presupuesto, que es el que reúne todos los presupuestos de todas las entidades, de todas las instituciones públicas, y los condensa en un solo documento que él se lo va a entregar al ministro de Economía y Finanzas Públicas, y el ministro va a ver que esté de acuerdo con las políticas de gobierno y todo, va a realizar observaciones, en su caso va a admitir y se lo va a pasar al presidente para que lo promulgue, lo pase a las cámaras, transite todo el camino, ¿verdad? Para hasta su publicación en la Gaceta y esté vigente para la siguiente gestión. Pero como ya saben que va a estar vigente sí o sí, algunos parlamentarios vivos agarran y en sus disposiciones finales o transitorias introducen normas que no tienen que ver con el presupuesto propiamente dicho, ¿no? Pero como se aprueba y se publica, entonces ya saben que de una u otra manera esas normas que estén insertas en las disposiciones finales o transitorias van a tener plena vigencia. Ahora, esa es la contabilidad presupuestaria, ¿no? Es la utilización del sistema de caja y la estructura del presupuesto, o sea, la ley en sí, ¿no? De cada año tiene que contemplar estos 5 elementos, ¿no? Tiene que ser primero una asignación de recursos a ítems y partidas, ¿no? Entonces, ¿cuánto al ítem salud, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿No? En su subpartida bueno, en subpartidas, todo lo que necesiten específicamente, ¿no? Tiene que permitir su fácil ejecución, entonces no tiene que ser algo muy burocrático ni técnico, ¿verdad? Y tiene que permitir
ver los efectos económicos, ¿no? Entonces tiene que, es, bueno, eso ya merece un estudio de la población que va a ser beneficiaria, ¿no? O de y de la identificación de la necesidad que se va a atender. También tiene que permitir un fácil seguimiento y control, o sea, eh, en otras palabras, el control social que dice la Constitución Política del Estado y que podemos, en teoría, podemos cualquier ciudadano ir a una institución pública a solicitar lo, a solicitar los documentos que creamos pertinentes para realizar este o ejercer este control social, pero no está en vigencia, ¿no? O por lo menos si uno quiere ir a una institución y decir, quiero hacer control social, ¿no? Como dicen vulgarmente, le van a pichar, pues, le van no, no le van a hacer caso ni le van a recepcionar ninguna solicitud en ese sentido. Tiene que permitir también el presupuesto evaluar los logros y los resultados y los objetivos que concretamente se han obtenido, se han alcanzado con esa asignación de recursos. Ahora, en cuanto al contenido del presupuesto de manera material, ¿verdad? O sea, perdón, de manera formal, no de fondo, ¿no? Tiene un mensaje del presidente del Estado y luego empieza con las disposiciones generales, los presupuestos de la administración central, de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales y de las entidades públicas descentralizadas sin fines empresariales, ¿no? Y por último, los presupuestos de las empresas públicas con fines empresariales, o sea, de obtener utilidad, ¿no? Y de las sociedades de economía mixta. ¿Cuáles son sociedades de economía mixta? Es el Estado participando en la economía, en el proceso económico, ¿verdad? Eh, privado, pero conjuntamente con la iniciativa del capital privado, ¿no? Entonces el Estado no va a ser dueña al 100% de la empresa cuando sea de economía mixta, sino que solamente va a eh, poseer una parte del paquete accionario, ¿no? Y obviamente va Como lo que pasa con el FEC, doctor. sí, y lo que pasa también con un, un clarísimo ejemplo es el BDP-SAM, ¿no? Cuando una empresa es de economía mixta, siempre tiene que tener al final la denominación mixta. Pues, por ejemplo, este BDP es un banco que es del Estado, ¿verdad? Pero que participa del proceso de intermediación financiera, ¿no? La intermediación financiera es recibir préstamos para entregar este dinero que recibes en préstamo, perdón, para recibir ahorro y otorgar este dinero que recibes en depósito en calidad de ahorro, lo entregas en préstamo y eh, cobras un alto interés por otorgar créditos y por guardar el dinero, o sea, por ahorrar, pagas un interés bajo y esa diferencia. Y eso es intermediación financiera, ¿verdad? ¿No? Entonces, el BDP SAM, guión SAM, es el Banco de Desarrollo Productivo, Sociedad Anónima Mixta, que está conformado por capital del Estado y capital de una fundación internacional para el desarrollo productivo, ¿no? Entonces, si alguno tiene algún negocio, se dedica al desarrollo también paralelamente a alguna actividad productiva y piensa ir a contratar un crédito, es mucho mejor ir pues al BDP SAM porque primero te acepta las garantías que ningún otro banco te acepta, ¿no? Podrías tener un lote de propiedad agraria que ningún banco vas a poder ofrecer de garantía y ahí sí. Y tiene algunas condiciones que son favorables porque quieren ayudar al desarrollo productivo, ¿no? Entonces, es una buena opción, ¿no? Y como dices, también algunas cooperativas, ¿verdad? De, como el FE, que también existe participación del sector privado, pero también del Estado, ¿no? Pero cuando hablamos de bienes estratégicos del Estado,
Esto no debería pasar porque en la Constitución dice que el Estado tiene que tener el control el control, tiene que tener el monopolio del control sobre los bienes estratégicos, como las energías, ¿no? Y bueno, de eso se agarran también como para desconocer ese trato que se ha hecho, ¿no? Creo que con él, que se han vendido acciones y demás. Pero eso, ¿no? Y como participa el Estado de esta sociedad de economía mixta, también pues recibe presupuesto, realizan presupuesto, ¿no? Y la iniciativa privada también participa de las utilidades, al igual que el Estado, entonces es, una figura especial que en el tema 5 además vamos a ver esto de las empresas públicas y la economía mixta, ¿no? Entonces, ese es el contenido de la ley del presupuesto, pero aquí al finalcito, ¿no? Los legisladores le ponen pues algunos artículos, algunas modificaciones a otras normas que no tienen nada que ver con el presupuesto. Pero como saben que van a aprobar sí o sí la ley, entonces le meten nomás, como dirían, ¿no? Ahora, en cuanto a las municipalidades, ¿no? No obstante de sus condiciones de autónomas reconocidas por la Constitución, se rigen para todo el proceso presupuestario por las normas y disposiciones técnicas que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Como indudablemente recibimos participación del Estado central, ¿no? Tenemos que presentar el presupuesto. Pero el presupuesto, no nos olvidemos, que está de acuerdo a las políticas económicas del Estado central. Ahora, si como municipalidad autónoma tu presupuesto no está de acuerdo con las políticas del Estado central, te la van a devolver con observaciones. ¿Y qué van a hacer? Que sea lo más parecido posible a la política del Estado central y te van a aceptar tu presupuesto, te van a asignar recursos, ¿no? Entonces la autonomía parecería nada más que está pintada ahí en la pared, ¿no? En algunas cosas, ¿no? En otras no podemos dictar leyes municipales, ¿no? Y además administran los propios bienes municipales y como hemos visto cobran impuestos, generan tasas, atienden los espacios públicos, también se ocupan de hasta cierto punto de la salud, ¿no? De temas de educación, también desayuno escolar y otras cosas, ¿no? Entonces se necesita nomás presupuesto, ¿no? No alcanzaría la administración municipal con todos sus ingresos a generar lo suficiente para poder atender todas las necesidades básicas del municipio, ¿no? Y eso que el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y de bienes muebles sujetos a registro como autos y motos y las ventas de estos bienes eh, son ingresos regulares, ¿no? Todos los años los inmuebles van a pagar este impuesto. Incluso los autos pueden hacer dar de baja, ¿verdad? Si lo han chocado, se ha vuelto chatarra, te han robado. Pero en una casa, no importa qué nombre sea el propietario, o lo venden, lo revenden, luego lo prestan, te rematan, todo, igual va a seguir pagando impuestos a favor del municipio, ¿no? Pero las necesidades son siempre crecientes, ¿verdad? Y los recursos son siempre más limitados. Así que tenemos que atenernos a las políticas económicas del Estado central para la proposición del presupuesto. Es innegable, ¿no? No se puede eludir esa parte. Ahora, en cuanto a la modificación, ¿no? Para terminar, por regla general no se puede modificar el presupuesto, pero si existe una situación de emergencia que así lo amerita, se puede modificar, ¿no? Y efectuar traspasos presupuestarios, pero siempre previa evaluación de los grupos de gasto correspondientes, ¿no? Y tienen que ser autorizados estos gastos o estas modificaciones presupuestarias mediante ordenanza municipal o mediante una resolución, una ordenanza del Consejo Municipal cuando hablamos del municipio, ¿verdad? Una resolución de
del órgano legislativo departamental, cuando hablamos del gobierno autónomo departamental, ¿no? Y también del gobierno nacional de su ente legislativo nacional, ¿no? Entonces, ahí termina el tema 3. Si tienen alguna duda más, ¿no? Antes de que se nos termine la clase y el tiempo, algún comentario sobre todo esto, en este momento de que lo hagan. Si no, bueno, no vamos a asignar tarea como les he dicho hoy día, porque a pesar de que hemos terminado la lección, tenemos problemas con la plataforma, así que vamos a esperar al sábado para poder subir la tarea o cualquier otra actividad. Doctor, le cuento algo que lo he estado escuchando, he estado tomando atención en la clase, pero realmente todo lo que nos ha explicado, todo lo que nos ha mostrado es teoría, ¿no? Porque en la práctica muchas de las cosas que ahora sabemos de dónde, por qué, no se llevan a cabo. Sí, es así, ¿verdad? Porque, bueno, es que los que están a cargo de la ejecución presupuestaria y de las finanzas, es una pequeña porción de la población, de los funcionarios públicos, todo. Y el grueso de la ciudadanía no tiene pues ni siquiera información, ni siquiera de en qué se gasta y cuánto se gasta, ¿no? Solo dicen, ay, hemos comprado, por ejemplo, 5 camas más. ¿Y cuánto cuesta 5 camas más? ¿Y cuánto representa eso de todo lo que se ha asignado a la partida de salud? ¿No? ¿Y dónde está lo demás? ¿No? Ni siquiera... Por eso es que actualmente tenemos mochilas 1, mochilas 2, mochilas 3 y vaya a saber qué mochilas más. Y varias mochilas y desayunos y por otro lado, igual en Sacaba se han jugado con el sistema RUAT y en todo lado hacen, o sea, parecería que las arcas así de los gobiernos departamentales, municipales e incluso el central, parecería pues que es la caja chica de los funcionarios públicos, ¿no? Porque en todo lado se echa mano de los recursos públicos, o sea, y si no es así de manera directa, es indirectamente, ¿no ve? Haces un proyecto, pero haces aparecer facturas, haces facturar de más el monto o compras, como han visto, el litro de alcohol le ponen en 18 pesos para las instituciones públicas, ¿no? ¿Cómo puede ser que compren en 18 pesos y compran de 1000 en 1000, creo? Así que, bueno, sí está todo patas arriba por la parte financiera. ¿Como los respiradores, doctor? Igualito que los respiradores, sí, igualito que... 8,000 y 20,000 habían comprado, ¿sí? Sí, igual, y a través de la historia de nuestros gobiernos se puede ver pues esas cosas, ¿verdad? Y entonces quedaremos ahí que ya se nos va a terminar y nos vemos el sábado pues para asignar la tarea y no se olviden enviarme sus nombres los que no tengan acceso, ¿no? Ahorita se nos va a terminar la clase. Doctor, una consultita. ¿Los artículos que nos está dictando están en el Código Tributario? Sí, y en las leyes que están ahí mismo, las diapositivas, se las voy a compartir. ¿Hasta cuándo podemos entregar la tarea que nos asignó anterior vez? Hasta mañana entréguenla, pues. Tenía que ser hasta. El artículo 100. Gracias, doctor. Okay, hasta luego. Lice, Sí. yo entregué ya las 2 tareas, todo, pero solo a su correo, no a Modre. Porque Está bien, no no te preocupes. Desde la siguiente tarea recién es la plataforma. Ay, está bien, gracias. Hasta luego. Listo, gracias.